Amén. Qué hermoso, hermano, tener este tiempo para que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor. Y esta es una hermosa oportunidad que tenemos para meditar, estudiar, reflexionar y mirar lo que Dios nos dice y nos habla por medio de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos dé su gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el estudio bíblico que nos permite, Señor, tener. Enséñanos por tu palabra para que de la misma forma podamos vivir identificados contigo. Derrama gracia y sabiduría sobre la vida de cada uno, pues necesitamos de ti por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos, hoy día sobre el gran tema que tenemos. Y el gran tema es Jesucristo. Y hoy día vamos a estar viendo la superioridad de Jesús. Y para esto vamos a considerar la epístola a los Hebreos. Vamos a ver allí en el capítulo 1 los versículos del 4 al 8. Leo, dice de la siguiente manera. Hablando de Jesús, el escritor dice, hecho tanto superior a los ángeles, Jesucristo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, gloria a Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice nuestro Señor Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Amén. La epístola a los Hebreos fue escrita para los judíos cristianos que estaban sufriendo una fuerte persecución. El escritor de esta epístola trata de darles ánimo a los hermanos y fortalecerlos en la fe, recordándoles la superioridad y el carácter de la revelación de Dios por medio de Jesucristo. De manera que estos cristianos se sintieran fuertes y seguros en la fe y que ellos se mantuviesen firmes, aferrados a Jesucristo en medio del sufrimiento que traía la persecución. En primer lugar, vemos que Jesucristo es superior a los ángeles. Dios habló al hombre, al ser humano, y se reveló en las Escrituras. Las palabras de este escritor todavía tienen sentido y utilidad para los creyentes de hoy. Tiene mucho sentido para nosotros, los cristianos. Y podemos verlo allí en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Aquí es donde hay un amplio recorrido de la revelación divina, más de 2000 años, y Dios se revela a los profetas y a través de ellos a aquellos cristianos o aquellos hombres en el Antiguo Testamento. Cuando dice Dios, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, sí, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas en el Antiguo Testamento. Más ahora, Dios está hablando por medio de Jesucristo.
Y aquí es donde este es el mensaje claro, evidente, donde Dios se revela, Dios se muestra a través de su amado su Hijo Jesucristo, al cual Dios lo constituye heredero de todo, además de haber estado el Señor participando en la creación. Y esto viene a ser entonces amo y Señor de toda la creación. Por lo tanto, Jesucristo también es Dios sobre todo. Amados hermanos, esta carta afirma la supremacía absoluta de Cristo el Señor. Supremacía absoluta sobre todas las cosas creadas. Y podemos verlo aquí en el versículo 4 cuando dice Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso que el Señor es digno de toda honra y de toda alabanza. En la antigüedad, los ángeles eran objeto de adoración, por lo cual constituía un pecado adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Y esto entonces es donde no se reconoce al Creador, sino a las criaturas. Pero Dios está hablando aquí a quién verdaderamente se debe adorar. Reconocer la superioridad absoluta de Cristo con relación a los ángeles. Por eso Dios habla y dice allí en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Dios solamente se lo dijo a Jesucristo. Por eso que Él es digno de toda gloria. Él es digno de esa supremacía. Dios no se lo dijo a ningún profeta del Antiguo Testamento, ni a ningún hombre importante del Antiguo Testamento. Ni tampoco en el Nuevo Testamento Dios hace referencia a alguien, ni siquiera ni a la madre de nuestro Señor, la Virgen María, ni tampoco a los apóstoles o algún hermano importante en la Escritura. Solamente lo hace a Jesucristo porque Él es digno de toda gloria. Mi hijo eres tú. Y vemos este testimonio a través del Nuevo Testamento. Usted recordará cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. Y aquí el Padre da testimonio de Jesucristo el Señor. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso, amados hermanos, el Señor es digno de adoración. Y esto es lo que debemos hacer cada día. Y nuestra vida, que ha sido redimida por la sangre de Cristo, es una vida para que nosotros adoremos, amemos, obedezcamos y seamos fieles al Señor hasta el fin. Mirando los versículos del 5 al 9, Jesús es exaltado por encima de los ángeles. Y aquí se refiere entonces al concepto errado que Jesús es igual a los ángeles. Entonces había una confusión y todavía para algunos piensan que Jesucristo tiene el mismo nivel que los ángeles. Pero no es así. El Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y lo podemos ver entonces a través de la Escritura. Entonces,
Aquí es donde Dios dice en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, da una orden, que los ángeles adoren a Jesucristo. Adoren a Jesucristo. Y esto es lo que nos lleva entonces, amados hermanos, a mirar cómo aquí en la palabra del Señor está afirmando la veracidad de Dios Padre con referencia a su amado Hijo Jesús. Y aquí está el fundamento de la verdad, la cual Jesús, el Hijo de Dios, es exaltado. Y aquí es donde está Él poseyendo autoridad propia, plena, a diferencia de los ángeles, que ellos son seres creados para el servicio de Dios, emisarios de Dios. Ahora Jesús es superior a los ángeles porque Él es eterno. Él es omnisciente, omnipotente. Él es soberano. Gloria a Dios. Y esta verdad vemos en Jesús, participando aún allí en la creación. Y lo vemos todavía participando en lo que resta. Cuando allí vemos, por ejemplo, que cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí es donde está el Señor también tomando parte en aquella creación de esa hermosa ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, esto mismo nos lleva entonces a ver que el Señor es muy distinto a los ángeles. Y lo vemos entonces en los versículos 10 adelante cuando dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, haciendo alusión al Señor Jesús. Y los cielos son obra de tus manos, porque Él estuvo presente ahí en la creación. Y aquí es donde vemos entonces que nuevamente en el versículo 13, allí enfatiza Dios diciendo, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué ángel se lo dijo? Solamente a Jesucristo el Señor. ¿Por qué razón? Porque los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredan la salvación. Incluso Dios los tiene allí para ministrar, para ayudarnos, para estar prestando algún servicio a los que son salvados. Gloria a Dios. Esto tan hermoso, amado hermano, nos lleva entonces a mirar y a considerar la superioridad de Jesús. Por lo tanto, entonces, adoramos al Señor, que Él es digno de toda gloria. No le restemos el valor y la importancia de la adoración, de la alabanza al Señor Jesucristo. Porque Dios envió a que aún los ángeles le adoren. Y nosotros hemos sido salvados por el Señor Jesucristo para servirle, para amarle, para adorarle y ser fieles hasta la muerte, hasta el final. Vemos aquí al Señor Jesucristo que Él es autor de nuestra salvación. Y aquí es donde vemos que el Señor sufrió en el lugar nuestro. Y podemos verlo aquí entonces en esta misma carta que estamos viendo en el capítulo 2, los versículos del 5 al 9.
Y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Y cuando allí continúa diciendo, y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque ya va a llegar el día cuando todas las cosas van a estar sujetas a él. Y esto justamente, amado hermano, es motivo para que nosotros veamos que Jesucristo el Señor es el autor de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación. Porque todo está sujeto bajo los pies del Señor. Porque Él fue quien venció. Y para poder vencer, el Señor se tuvo que despojar a sí mismo de todo, como lo dice Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dice versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual, él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está entonces el sufrimiento y el padecimiento del Señor. Por eso que Él sufrió por nosotros. Él padeció, Él supo lo que era el sufrimiento, porque Él tomó el carácter de siervo. Y allí experimentó entonces el dolor, el sufrimiento, experimentó la muerte, pero también lo glorioso que experimentó la resurrección. Y aquí es donde nos abrió camino para que el mundo entero, la humanidad entera, experimente esta gracia salvadora. Aleluya. Experimente esta gracia salvadora. Y dice allí, Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Sí, fue hecho menor en comparación al hombre, porque Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Pero Él fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Él tenía que pasar por eso. Tenía que pasar por esa situación difícil. Por eso dice que fue hecho menor que los ángeles. Claro, porque Él se humilló a sí mismo, llegando a la condición de gustar la muerte por todo. Entonces, por eso dice allí Filipenses, capítulo 2, se despojó a sí mismo de todo, se despojó de su divinidad. Por eso que allí Él experimentó el sufrimiento, el dolor y todo lo que Él padeció, para abrirnos camino, para experimentar esta gracia salvadora, de la cual debemos allí cada día glorificar a Dios por la bendición que nos ha dado. Ahora, cuando vemos que esta bendición de gustar la muerte por todos, es donde Él se levanta de la tumba para que todos los hombres, todas las personas, gusten de la salvación, el perdón de sus pecados y puedan encontrar la salvación que es solamente en Jesucristo, en nadie más. Aquí no hay ángeles, no hay profetas, no hay apóstoles, ni ningún personaje importante de la Biblia.
solamente en Jesucristo, porque Él gustó la muerte, como dice, gustando la muerte por todo. Él murió, el justo, por los pecadores, el santo por los injustos, para que nosotros seamos bendecidos. Por eso, amados hermanos, esto es tan importante para nosotros como hijos de Dios, que somos participantes de una salvación tan grande. Y por último, Él destruyó el poder del pecado. Y lo vemos aquí en los versículos 10 en adelante, cuando dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, era preciso que Él fuese allí afligido por todo lo que Él padeció, para que allí se perfeccionaran a aquellos que han de ser salvos. Es decir, para que encuentren la salvación solamente en Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es decir, somos de Jesucristo. Y aquí hay algo importante, amado hermano. Por lo cual no se avergüenza el Señor Jesucristo de llamarnos hermanos. Versículo 11, anótelo allí, Hebreos 2:11. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermano más glorioso, qué hermano más hermoso e importante usted y yo tenemos, y todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y continúa allí diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dos cosas importantes: destruyó el poder de la muerte, el poder del diablo, y también nos libera de la esclavitud del temor. Y el Señor allí nos da esta esperanza más allá de la tumba. Amén. Gloria a Dios. Cristo es superior a los ángeles. Y concluye allí el capítulo 2 diciendo: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahí está la mano del Señor, y ahí está la presencia del Señor. Yo estoy con usted, y poderoso es Él para socorrer. No se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos. Por eso glorifique al Señor. Viva su vida cada día en alabanza y adoración del Señor. Cristo es superior a los ángeles. Gracias, Señor, por esta bendición. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y qué hermoso encontrar, Señor, en ella, cuando habla claramente lo que dice el Padre, lo que dice Jesucristo y lo que dice el Espíritu Santo para nosotros. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos y llena sus corazones del gozo del poder de tu Espíritu. Y cada día allí, Señor, te glorifiquen, porque eres tú el Señor, quien vive y reina para siempre. Amén. Bendición, hermanos. Que el Señor sea glorificado cada día en vuestras vidas. Amén.